Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la escritura, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dios bendiga a todos los que nos estarán escuchando a través de estos medios. Dios bendiga a su familia, su hogar, en donde quiera que usted esté, sea bendecido a través de este mensaje. Dice así la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Amén. Vamos a orar. Dios del cielo, Dios de la tierra, bendecimos tu nombre y te alabamos por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Hoy levantamos, Señor, ese agradecimiento de lo profundo de nuestro ser, desde lo profundo, Señor, de nuestro interior, espíritu, alma y cuerpo, Señor, lo entregamos a ti. Y hoy, Señor, que tu palabra sea llevada en los corazones necesitados, en cada hogar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, Señor. Te pedimos, Padre, que ella corra por esos corazones y que abunde en esas vidas, Señor. Y aquel que no te conozca, Señor, o que escuche el mensaje por primera vez, Señor, sea cautivado en tu palabra, que sea reflejado ese amor, esa verdad, Señor, genuina, esa verdad eterna, el Evangelio eterno, Señor Jesús, que por medio de ti nos has dado vida, nos has limpiado del pecado y nos has hecho hijos del Dios Altísimo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares. Vamos a estar atentos a algunos minutos en lo cual nos lleve la enseñanza a meditar. Hoy, analizando y viendo lo que en el mundo está pasando, vemos cada quien enredado en sus propósitos, vemos al mundo anclados en una vida diaria, donde todo lo que el hombre se ha dispuesto a hacer alrededor de su vida, lo ha hecho tal vez con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, y tal vez se ha preparado para lo porvenir. Los hombres en la tierra y las mujeres hemos visto que se han unido para llevar a cabo tal vez el plan familiar, o independientemente querer sobresalir en todos los aspectos que se propongan. Y hemos pasado como hombres y mujeres por esas escuelas aprendiendo lo que la vida nos enseña. Hemos aprendido algo secular en nuestra vida, cómo tuvimos que esforzarnos a través del tiempo para aprender a leer y también para aprender a escribir. Cómo en la vida hemos aprendido a través de los golpes que nos ha dado y las experiencias y el dolor y las cicatrices que nos ha marcado durante todos los años que hemos estado aquí en la tierra. Y como vemos a través de diferentes continentes, de diferentes países, pueblos, de diferentes culturas, cómo cada quien se enfoca en hacer lo que bien le parece. La historia nos marca desde muchos años antiguos, y como nosotros conocemos un poco la Escritura, queremos mirar que desde anteriormente siempre la historia nos ha marcado hombres y mujeres que han creído en este Dios invisible, que han creído en este Dios que el hombre no ha podido ver. Hemos entendido que a través del pecado de la naturaleza se perdió esa convicción, se perdió lo genuino.
La Escritura nos relata que Dios hizo al hombre y la mujer y ellos hablaban con Dios. Ellos tenían esa comunicación. Pero el pecado ha venido a marcar una transgresión. El pecado ha venido a marcar una separación. Y es eso donde encontramos también hombres que no tuvieron en cuenta a Dios. Hombres que decidieron construir en el ámbito donde todos entendían, y vemos una historia de Babel. Un hombre que construyó una ciudad, muchos le siguieron, no tomaron en cuenta a Dios. Dios viene, desciende y ve la actitud de los seres vivientes, y entonces ve una generación, vamos a decirle así, que no contó con Dios. Ellos se hicieron a sí mismos una torre para que un día ellos fueran conocidos por la sociedad, por las culturas o por los pueblos, y ellos dijeron en su corazón: si un día somos esparcidos, que alguien nos recuerde. Y miren, hasta la actualidad se sigue recordando a esos hombres ingenuos, esos hombres que no contemplaron en hacerlo para Dios, ni aún así contemplar o escuchar la opinión de Dios, sino solamente para ellos. Vemos decisiones propias llevando al hombre en cautiverio en su propio conocimiento. La Escritura nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Deja que Dios decida, o Dios elija lo que es mejor para los hombres. En un tiempo Jehová marcó la diferencia en su pueblo y dice: pongo la vida y pongo la muerte. ¿Qué deciden escoger? ¿Qué deciden ustedes tomar? Esa decisión, a través del tiempo, de toda la historia que nos marca en los hombres, cómo han tenido la comunión con Dios. Los hombres del Antiguo Testamento nos llaman la fe. En Noé, en Abraham, en Isaac, en Jacob, en toda su descendencia. Esa palabra fue llamada en amistad con Dios. La fe, lo que no se ve, pero es la certeza de lo que hay. Los hombres no pudieron ver a Dios en sí mismo. La Escritura dice que no hay hombre que viva a Dios y viva. Pero creyeron. El creer está más allá de lo que los estudios nos han presentado, o los colegios, o los institutos nos presentan para nosotros crecer en un conocimiento básico. La fe nos lleva a trascender más allá de una vida ordinaria, más allá de una vida terrenal, más allá de un planeta llamado Tierra. Trasciende a la eternidad, una conexión espiritual que nadie puede ver en sí mismo, pero se relaciona con el hombre. Bueno, abriendo este pasaje del Evangelio de San Juan, nos habla de un personaje. Se le ha titulado la enseñanza la persona de Cristo. La persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién dice la Biblia que es Cristo? Hemos encontrado en las ideologías, en las culturas, panoramas que nos abren una apertura para llegar a conocer quién es Cristo. Pero la Escritura nos relata que el Espíritu da testimonio de sí mismo. Conocemos al hombre que también tenemos el Espíritu, que es conocido el aliento de vida. Pero no nos está hablando de ese Espíritu, nos está hablando de un Espíritu que procede de Dios, que da el conocimiento, que da la sabiduría a los hombres. Esa sabiduría sin mácula, sin mancha, directa, relacionada en esa fe genuina, ha descendido del cielo para con los hombres y las mujeres, para tener la conexión con ese Dios invisible. Hoy vamos a mirar lo que relaciona la Escritura. El apóstol San Juan, o Juan, nos relaciona a nosotros
Evangelio, alrededor del primer siglo o alrededor del año 85 de nuestra era, conocer a Dios creyendo en la persona de Jesucristo. Mirar, el creer, es esa fe que no se ve, pero se puede creer que hay algo más. En este sentido amplio, Juan escribió el Evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia uno de los conocimientos más completos de la vida y del ministerio de Jesucristo. Mire, más específicamente escribió Juan para conducir a los lectores y a una fe sólida, una fe que sobrepasa cualquier palabra que el hombre pueda poner enfrente de nosotros. La obra de Jesús y el propósito de que nosotros tuviésemos conocimiento o tuviésemos vida en su nombre. ¡Aleluya! La Escritura en este Evangelio nos muestra a nosotros que por primera vez la tierra habría de conocer en esta venida de Cristo, muestra un estado preexistente de Jesús al lado de Dios, la divinidad y esencia, así como también su encarnación. Desde el principio, hoy vemos nosotros el verbo que fue revelado del Padre, el Hijo que glorifica al Padre y el Padre que glorifica al Hijo. Hoy vemos nosotros en las características importantes que Juan nos enseña o nos presenta o nos designa a través del Espíritu Santo de Dios, llamado el Consolador. Estos propósitos divinos en la eternidad fueron llevados a cabo antes de la fundación del mundo, antes que el hombre fuese creado, antes que de toda creación. Este propósito de Dios es que es llamado el unigénito del Padre, único en su forma, único en su ser, único en su esencia, único en su espiritualidad, único en toda la eternidad. No hay otro igual como el Hijo. Y este verbo que estaba con Dios es llamado el unigénito, es llamado el Hijo de Dios. Pero ¿qué nos describe la Escritura para ir entendiendo y comprendiendo? Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y también lleno de verdad. Ese verbo que estaba con Dios, el unigénito del Padre, le es llamado en la Escritura. Vemos cómo esta gloria de Dios fue dada al unigénito. Cómo vemos esta gloria y esta gracia de verdad. Una gracia verdadera, una gracia limpia, una gracia en la cual vendría a traer a los hombres en verdad. Esta palabra verdad lleva algo genuino y la unimos a la fe. Se hace una fe verdadera, se hace una fe llena de gracia, se hace una fe llena de verdad, se hace una fe unida con el propósito del cielo. Juan el Bautista, estando en la tierra, cumpliendo el propósito y siendo el propulsor de la salvación, nos dice y nos declara en este capítulo, y dice Juan el Bautista, yendo él a bautizar a los hombres al día siguiente, en el capítulo 1:29 dice que fue y vio a Jesús y dijo, he aquí
el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios. Es aquí donde vamos mirando el Verbo que estaba con Dios, el Verbo encarnado, el unigénito del Padre, junto a Él, para venir a la tierra en gracia y en verdad. ¿Cómo es que vemos nosotros que Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino Juan el Bautista dice, y hace énfasis en sus palabras detalladamente, y dice, yo no le conocía. Miró a Jesús que venía a las aguas para ser bautizado. Pero dice Juan, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Y cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Mire, el que le había enviado le dijo, sobre quien veas. Juan necesita ver en esa fe, en esa gracia genuina y en esa verdad, sin corrupción espiritual. Un hombre que camina en la presencia de Dios ve lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas, porque se han de discernir espiritualmente. Y es aquí donde Juan está narrando lo que le fue dado, lo que le fue dicho, la encomienda que él recibió del Padre para poder ver a Cristo, el Cordero de Dios. ¿Cómo caminamos en la palabra? Con entendimiento, con discernimiento y con revelación en ella misma. Cuando indagamos en la lectura y nos profundizamos en ella y la leemos y la creemos como está escrita, he encontrado algo satisfactorio en ella, que ella no necesita interpretación propia. Ninguna interpretación fue propia, todas fueron dadas a los hombres, dice, e inculcaron detalladamente los tiempos, e inculcaron detalladamente de quién se hablaba, y escribieron perfectamente. Amén. Y no hay contradicción en el antiguo, ni hay contradicción en el nuevo. Cuando creemos lo genuino, no es necesario añadirle, no es necesario quitarle, es necesario mantener la fe genuina, la verdadera, la que conecta con el cielo en la revelación, en el entendimiento, en la comprensión. Y cuando vemos las Escrituras, nos deleitamos en ella. El Espíritu crea lo que está escrito, no es necesario de más. Es la palabra verdadera, es la palabra genuina, que cambia, que transforma, que nos da vida. Y vemos cómo en la revelación vemos estos hombres caminando en ella. En el capítulo 1:49, Natanael respondiendo por haberle dicho que lo había visto debajo de la higuera, dice Natanael y respondiéndole, tú eres el Hijo, tú eres el Dios de Israel. Cuando vemos nosotros las expresiones, no solamente son palabras de un profeta, no solamente son las palabras de un discípulo, Natanael. Tenemos que ver a la profundidad del corazón de dónde salen esas palabras. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Jesús le dice que es un israelita en el cual no hay engaño y no hay pecado. Mire, estamos viendo un profeta en el cual declara que el que le había enviado y le dijo, sobre quien veas. Cuando vio a Jesús le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan no se está involucrando en las ideologías de la gente. Juan no se está involucrando en esos factores de los maestros de Israel. No se está involucrando la cultura que Israel creía. Está llevando en lo genuino del cielo a la tierra. Y su enfoque es solo lo que le fue enviado. Solo el propósito celestial estaba llevando a cabo. Y cuando Natanael lo vio, le dice: he aquí tú eres el Hijo de Dios. Cuando vemos la expresión del corazón, es porque la mente de Natanael estaba conectado con lo divino, no con lo terrenal. Para que las palabras fuesen dichas por él, entonces Jesús, caminando, nos dice en el capítulo 1, 18 del mismo San Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, nos lleva a conectarnos al principio, lo que había en el principio, el verbo que estaba con Dios, el unigénito del Padre, el Cordero de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús: nadie ha conocido a Dios. Yo he descendido de Dios, yo he salido de Dios. Jesús expresa más adelante diciendo: nadie puede venir a Dios si no es a través de mí. Cuando conocemos nosotros a profundidad la Escritura y dejamos al lado lo que los hombres tratan de cambiar en el transcurso de la historia y ser desviados de lo genuino, y nosotros vamos en la conexión del Espíritu, nos abre la mente, nos abre el entendimiento y comprendemos y comparamos. Y es mucha la diferencia de lo que está escrito en la palabra y de lo que los hombres están hablando. Es ahí donde se arraiga la fe. Juan 3:13 nos dice: nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El que descendió del cielo da testimonio de lo que vio, de lo que oyó y de lo que le fue mandado a hacer. Hoy en la historia vemos muchos lectores en la Escritura, pero poco énfasis en lo genuino. Escrituras que se leen por encima, pero no que se llevan a una profundidad para que un pueblo sea fortalecido, sea inmóvil, con un carácter celestial, con un carácter divino, con un carácter que forme la persona de Cristo en un conocimiento, en una sabiduría, en una revelación de lo alto. Hay muchas cosas falsas por encima, pero queremos llevar al corazón de la enseñanza en la persona de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito que estaba con Él desde el principio, mostrándolo para la salvación de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se condene, sino que tenga una vida eterna. Esa es la manera en creer que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El énfasis de Dios hacerle a su propio Hijo, de glorificarlo, de enaltecerlo y de que el mundo le conozca. Es cuando nosotros vemos a través de la historia cómo Juan quería oponerse a Jesús en bautizarlo. El profeta le dice: tú vienes a mí, yo debo de ir a ti. Pero Jesús le dice: deja, porque así conviene que el mundo crea a la palabra. El bautismo es para arrepentimiento de pecados, pero Jesús no tenía pecado. Él era libre, Él era santo, Él poseía esas naturalezas divinas. Él venía de lo alto, Él venía de esa manera en la cual el propósito divino, la esencia, estaba en Él. No pudo pecar. Jesús dice: bienaventurado el que no halle pecado en mí. ¿Cómo es que Juan se lo ponía?
siendo un profeta, entendiendo el concepto de la salvación, mas tratando de oponerse, Jesús le dijo, deja que así suceda. ¿Cómo creemos entonces nosotros en la Escritura? En la persona de Cristo, en Juan capítulo 5, 16, tenemos que leerlo todo. Lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en casa. En el capítulo 5, 16, 47, Cristo hace alusión al Padre en todo su sentido. Lo encontramos en la obediencia, lo encontramos en la sinceridad, lo encontramos en la lealtad, en la verdad, en el compromiso, pero sobre todo en la revelación. Es esto que tenemos que leer la Escritura con entendimiento, entrar en los aposentos de nuestra habitación, cerrar la puerta y abrir la Escritura donde solo sea la comunión. Apagar un momento el celular, sin distracción alguna, una conexión directa con Dios nos llevará a una vida santa, a una vida pura, a una vida donde solamente lo divino se conecte con nuestro espíritu. Al entrar los pensamientos nosotros quitaremos todo lo exterior, lo que el mundo dice, lo que el mundo hace, y en esa privacidad nosotros conectaremos con el pensamiento de Cristo. Oiremos su voz, oiremos su palabra, lo que Él habló, lo que Él dijo, lo que Él profetizó, de dónde Él procede, quién es Él, a dónde Él subió, cómo es Él. Hay mucho testimonio en sus palabras. Nos llevará a alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, creer más ampliamente, ver más de lo ordinario, nos sacará del estancamiento espiritual. Mateo 16, 16, Pedro, vemos nosotros que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esas palabras de Cristo encontramos que le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Cuando esa revelación viene del cielo, Jesús le dice, sino que mi Padre que está en el cielo te lo ha dado. Es cuando Jesús ve una conexión espiritual dentro de la profundidad del corazón de Pedro, que esas palabras no las enseñaban las escuelas rabínicas, que no las enseñaban los maestros de Israel, no eran enseñables, estaban reveladas en las Escrituras, pero el pueblo estaba perdido en ellas. Y es ahí donde vemos nosotros que cuando viene algo directo del cielo, es muy contradictorio ante los hombres ordinarios, ante los hombres carnales, ante los hombres débiles en la fe y débiles en la palabra y débiles en el entendimiento. Es contradictor. Para el pueblo de Israel fue contradictor decir que Jesús era el Hijo del Dios viviente. El que no entendía decía, ¿cómo tú te haces semejante a Dios al decir que eres Hijo de Dios? Para el pueblo de Israel era una blasfemia. Para el pueblo de Israel fue llevado Cristo a la cruz del Calvario. ¿Por qué causa y por qué razón? Porque no entendieron en la persona de Jesucristo. No alcanzaron a entender ni alcanzaron a comprender quién era Cristo. No llegaron a entender que Cristo era el Hijo del Dios viviente. No entendieron a través de la historia cómo vemos nosotros que las Escrituras cuando se leen por encima no se profundizan. Cuando vemos nosotros que los hombres están en sus propios entendimientos, en su propia conversión, no analizamos de qué manera podemos nosotros seguir adelante. Cuando Cristo Jesús nos abre el entendimiento y nos da la comprensión, es ahí donde llevamos a cabo cada uno de nosotros los pensamientos de las Sagradas Escrituras. En la persona de Cristo
llevamos fruto, llevamos vida. En la persona de Jesucristo, nosotros encontraremos en Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo encontramos el fruto en la persona de Cristo? Encontramos toda su esencia divina, desde el cielo, lo puro, lo santo, en Él. Esa santidad que Cristo demanda de cada creyente será llevada a través del fruto. El fruto que nosotros expresamos es la fe. El fruto que nosotros expresamos en Cristo es la verdad. El fruto que nosotros expresamos, es la gracia. Es parte del fruto. El fruto de cada uno de nosotros en la trayectoria de nuestra vida nos llevará a ver si estamos conectados con Cristo o si estamos separados de Cristo. ¿Cómo es que nosotros escuchamos tanta contradicción en la Biblia que leen los hombres? ¿Cómo es que escuchamos tantos hombres contradecir lo que ya está revelado? ¿Por qué decimos, o por qué escuchamos, decir hombres, tengo una nueva revelación? ¿Será eso cierto? Cuando la Escritura nos marca que toda la revelación está ahí en ella misma, ¿por qué entonces se tropieza con la Escritura? Cuando nos habla de hombres naturales que no son capaces de discernir el alimento espiritual, es donde se choca con ella. Y cuando el hombre abre la Biblia y no la entiende, entonces tiene una interpretación propia. Y muchos oyentes se van con la interpretación que dichos hombres tuvieron para sí mismos. Y es transgresión del engaño de la palabra cuando se tuerce. Es transgresión del mismo engaño cuando se lleva a cabo. Y es ahí donde nosotros estamos examinando cómo se ha desviado tanto pueblo de Dios. Porque muchos hoy se dejan llevar por aquellos que dicen: es que Dios me está revelando algo nuevo para tu vida. Es que Dios me tiene una palabra para tu vida. Si existe, Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué vemos tanto pueblo engañado? Tanto pueblo dirigiéndose en los engaños sin leer la palabra de Dios. Cuando se desvían los propósitos de Dios, entonces el pueblo carece de entendimiento y no se lee la Escritura como está escrito. Miren lo que dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice. Ahí es donde tenemos que volver, en la creación, cómo Dios nos creó, cuál fue el propósito divino y por qué el hombre se corrompió. ¿Por qué vivíamos una vida corrompida y Dios nos rescató y nos hizo suyos otra vez? Y nos dio de su gracia, nos dio de esa vida eterna. ¿Y cómo tenemos que permanecer en la fe genuina, sin mancha y guardándonos en santidad? Solamente a través de su palabra. Su palabra limpia, su palabra purifica, su palabra santifica. Su palabra es la verdad y nos acerca a ella cuando estamos permaneciendo como pámpanos pegados a la vid. Cuando el fruto de arrepentimiento se ve en la vida de los cristianos, cuando la vida esencial es reflejada, el Espíritu dice: este es un cristiano de verdad, este es un cristiano falso, este es un cristiano a medias, este es un cristiano verdadero. Jesús dijo de Natanael: un verdadero israelita donde no hay engaño. Pero va a los fariseos y le dice: fariseos hipócritas, mentirosos. Mire qué diferencia de corazón.
Pero ambos estudiaban la Escritura, ambos tenían la enseñanza, ambos también podían tener el conocimiento. Pero los fariseos no tenían la revelación diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sino que cuando Jesús les dijo, ellos dijeron, blasfemias dices, porque diciendo ser hijo de Dios, te haces semejante a Dios. Y eran los maestros de Israel. No era quien tenga la Biblia en la mano, no es quien posee un diploma, no es quien posee un reconocimiento, no es quien posee una credencial pastoral, no es quien posee una credencial ministerial, es que habla el corazón de tal ministro, que habla el corazón de tal creyente, que habla el corazón de la iglesia, que habla, que dice, que expresa, que hay dentro de él. Es lo que Cristo viene. Él dijo, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, no en hipocresía, no en mentira. En verdad, que esté la verdad genuina de lo celestial conectado en la revelación de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que busca, lo genuino. Cristo, en la persona de Cristo, encontramos la exaltación. Nos dice Hechos 2:36. Sépalo bien, dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Sépalo bien, pueblo de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro, cuando digiere el alimento espiritual, Pedro, cuando camina en la revelación que le fue dada del cielo, empieza a digerir el alimento, empieza a decir que Dios levantó a Cristo y lo ha hecho Señor de nosotros. En el capítulo 2:36, el apóstol Pedro se remonta a David y dice que no expresa David diciendo, él no subió al cielo, pero él dice, dijo mi Señor, a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de mis pies. ¿Cómo interpretamos la Escritura de una manera espiritual en la revelación de ella misma? ¿Cómo David llama, dijo el Señor, a mi Señor Jehová, dijo mi Señor Jesús, siéntate a la diestra? Evidencia bíblica de la revelación genuina de los hombres que caminaron en esa exaltación, en esa experiencia, en esa conexión en lo puro, en lo santo, en lo genuino. Hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos a un Esteban más adelante, lleno del Espíritu Santo, haciendo señales, milagros y prodigios en el pueblo. Y no podían contradecir la sabiduría de Esteban. Cuando fue apedreado, él vio los cielos abiertos, y vio al Padre y vio al Hijo sentado a la diestra de él mismo. La evidencia que nos muestra la Escritura, cuando caminamos en la interpretación que ella nos da, no nos desviaremos, no, caminaremos como Cristo anduvo, dando y exaltando la relación con el Padre y la relación con el Espíritu Santo. Nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8:6, Pablo afirma a un hombre que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que al hombre no le es permitido contar. Pablo afirma y dice, para nosotros, dice, para la iglesia primitiva, para los apóstoles, para los evangelistas, para los profetas, para los maestros y los pastores de la iglesia primitiva, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Pero añade y dice, del cual proceden todas las cosas, y para nosotros somos, y nosotros somos para Él, dice, pero también para nosotros, dice Pablo, creemos, dice, que hay un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros creemos que hay un solo Dios, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo.
Cuando se digiere el alimento espiritual, volvemos a la esencia de lo primero, del verbo que estaba con Dios, su Hijo unigénito, el verbo encarnado. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. El apóstol dice, aquí el Cordero de Dios. Natanael dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Rey de Israel. Pedro también dice, tú eres el Hijo de Dios. Cuando los hombres caminan en la palabra genuina, no hay contradicción humana que pueda con ella. Aunque se levanten hombres que crean saberlo todo, mientras no poseen la revelación de la palabra, quedarán expuestos a la mentira. ¿Cuántos sabios se creían los escribas, los fariseos? ¿Cuántos sabios? Con una palabra Dios los destruyó y les dijo, derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Más de 50 años ha sido construido y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Hombres naturales y hombres espirituales. Antes que Abraham fuese yo soy, no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a ser hijo de Abraham? Hombres espirituales y hombres naturales, carnales. Así usted haya estudiado en teología, en seminarios, así usted haya estudiado en institutos, en colegios bíblicos, y tenga la pared llena de títulos, y tenga muchas traducciones de las Biblias, si no camina en la revelación de la palabra, usted nada es. Lo único que será contradecir a lo genuino, contradecir a la divinidad de Cristo, contradecir a su esencia. En Cristo seguimos encontrando nosotros. Pablo dice en Efesios 4:8, por lo cual, subiendo a lo alto, dice, llevó cautiva y dio dones a los hombres. En la persona de Cristo está relacionada el mandamiento divino, el amor de Dios dando a su Hijo para morir por una humanidad descarriada, fría, sin entendimiento, sin conocimiento, perdida en sus propios placeres, aún teniendo las Escrituras. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Hebreos capítulo 1:3, cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, dice Pablo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Mire, como un hombre llamado Pedro recibe la revelación del Padre y Cristo se la afirma. Como Pedro en el capítulo 2:36 se remonta a David, a los tiempos antiguos, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo interpretamos esa escritura que Pedro la toma de un rey y de un profeta? Ahora estamos mirando a la persona de Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Luego nos traspasamos a Esteban siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, del cielo, vio al Padre y vio al Hijo. Ahora vemos a Pablo que subió al cielo en el Espíritu y ve a Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando caminamos en creer a la Escritura y miramos los hombres en los cuales nosotros estamos muy lejos de ser como ellos fueron, muy lejos de conocer más la verdad, porque no hemos pagado un precio, porque no nos hemos santificado demasiado, porque no abrimos la palabra, porque no caminamos en ella, porque no creemos en ella, porque no indagamos más en ella. Solamente leemos un texto el lunes y la cerramos y la volvemos a abrir el domingo. Esos no son hombres espirituales de Dios. Por eso el pueblo carece de conocimiento y el pueblo a todo le aplaude y el pueblo a todo le da gloria a Dios, sin saber qué se le está predicando. En la persona de Cristo encontramos el resplandor de la gloria de Dios. En la persona de Cristo, su Hijo, encontramos nosotros lo que trajo a la tierra, la vida eterna. En la persona de Cristo encontramos el camino correcto para llegar al Padre.
En la persona de Cristo encontramos que Él está sentado como abogado para apelar por nuestros pecados. La Escritura es viva y es eficaz. Y en ella dice, si alguno de nosotros pecare, dice el apóstol allá en las cartas, 1, 2 y 3 de San Juan, lo puede leer también, que dice, si alguno de nosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién fue Juan? Un apóstol que fue llevado al cielo y le fue revelado. Y él escribe. El Espíritu le dice, escribe lo que ves y escribe lo que oyes. Mire, hombres de Dios. Y él dice, abogado tenemos para con el Padre. Está ahí al lado del Padre sentado. Y Pablo dice en las cartas de Hebreos también que él entró en el tabernáculo santo de Dios para hacer la expiación por cada uno de nosotros. Vemos en la persona de Cristo la resurrección. Vemos en la persona de Cristo que Él nos llevará a la gloria venidera, solamente en la vida eterna. En el conocimiento que la Biblia nos muestra, en esta persona, miramos nosotros que se combina extraordinariamente con los propósitos celestiales. El espíritu de obediencia con una potestad suprema en el cielo y también en la tierra. Cuando Cristo cumplió su propósito aquí, Él ya se había adelantado para dejar a alguien en la tierra. Y eso Jesús mismo lo dijo en la promesa que rogaría al Padre, y el Padre enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Si yo no me voy, dijo Cristo, Él no puede venir. Él no puede venir. En la revelación de la palabra encontramos esa divinidad en las personas del cielo, haciendo la labor en los hombres mortales y pecadores. Miren, el propósito es guiarnos a toda verdad y guiarnos a toda justicia. El propósito de la persona del Espíritu Santo es santificar a los creyentes, santificar a su iglesia, limpiarla, purificarla, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, puro y limpio de manos, el que no eleva su corazón a cosas vanas. Esos son los cristianos. En el libro de las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados cuando os digan tales cosas de ustedes. Bienaventurados sois cuando son vituperados por la persona de Cristo. Hoy tenemos que sumergirnos en las Escrituras, conocer más de ellas. Todo aquel que contradice la Escritura, el Espíritu de Dios no está en él. Es el espíritu de error, el espíritu de mentira. La próxima semana traeremos una segunda enseñanza de esta exaltación de la persona de Cristo. Él lo puede todo y Él es el único medio para poder llegar al cielo. Mi deseo es que Dios bendiga. Vamos a ponernos de pie, pero vamos a orar. Déjame unos minutos más, vamos a orar. Y todos los que estamos aquí vamos a pedir para que Dios siga obrando en aquellos que aún no lo conocen, en aquellos que aún todavía no conocen esta persona de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el sacerdote que entró al cielo para siempre, el que está sentado a la diestra de Dios, el que purifica nuestros pecados, el que nos lava, el que nos limpia con su sangre. Oramos a todos aquellos que nos están escuchando.
sea parte del pueblo de Dios o no lo sea. La gracia de Cristo quiere habitar en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares. Aún la cruz espera aquel que se quiere negar a sí mismo, aquel que quiere caminar en las santas escrituras, aquel que decide creer en lo eterno, en lo celestial, en lo verdadero, en lo puro, en lo genuino, aquel que quiere caminar en la santidad de Dios, aquel que quiere creer las escrituras como están escritas, sin quitarle, sin ponerle, en el discernimiento, en el entendimiento, en la revelación de lo alto, en las palabras que Cristo dijo: hoy voy pues a hacer lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quién quiere seguir este camino? ¿Quién quiere despojarse de sí mismo y dejar que Dios gobierne su vida? ¿Qué casa le abrirá las puertas para que entren las familias y gobiernen los padres, los hijos y toda la descendencia? ¿Qué persona que esté escuchando este mensaje abrirá las puertas de su corazón? ¿Qué persona llevará su vida delante de Dios y le dirá: examina mi vida, ve si hay algún pecado que te ofende y límpiame? ¿Qué persona que nos estará escuchando dirá: yo no soy salvo, necesito venir a los pies de Cristo, porque he oído que solamente a través de Él puedo ir al cielo? Porque he oído que a través de la persona de Cristo mis pecados pueden ser limpiados. Porque he oído que mi nombre necesita escribirse en el libro de la vida. Porque he oído que necesito más de Dios, de mi Creador. ¿Qué persona estará escuchando a través de estos medios, donde la oportunidad de su vida se les va? Donde la única oportunidad de su vida eterna se está yendo por extraviarse en el pecado, en la maldad, en los vicios y en los antros de perdición? Dios te está hablando, seas hombre, seas mujer, seas anciano, seas adolescente, seas joven, seas una persona que entienda la palabra. Dios te está llamando, Dios está tocando tu corazón, Dios está tocando tu mente. Necesitas acercarte a Dios antes que sea demasiado tarde. ¿Cuántos ahí en su corazón se acercarán a Jesús por medio de la palabra, por medio de la fe? Se negarán a sí mismos y caminarán a esa eternidad. Y para el pueblo cristiano que navega en sus pensamientos ordinarios, para el pueblo cristiano que aún no se ha negado a sí mismo, para el pueblo que se ha perdido en el camino y se ha desviado, que ya no sabe ni dónde dejó la cruz, que ya no sabe si sus ministerios, que no sabe de sus talentos ni tampoco de sus dones, hoy puedes acercarte a la persona de Cristo otra vez. Hoy puedes abrir tu Biblia nuevamente. Hoy puedes santificarte. Hoy puedes purificarte. Hoy Dios te puede lavar de esos pecados. Reconoce lo que no puedes por tus propias fuerzas. No importa el liderazgo que estés ejerciendo, todos necesitamos doblegar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra altivez de espíritu, nuestra vanagloria. Tienen que ser sumergidas en la casa de oración, en el cuarto de oración. Es ahí donde se forman los hombres y mujeres leales, hombres y mujeres que se niegan a sí mismos y dicen: yo quiero más de ti, menos de mí. Hombres y mujeres que se levantan en los últimos tiempos. La palabra de Dios seguirá probando esos hombres, esas mujeres, esos guerreros, esos valientes que dejaron la oración. Dios te está invitando, líder, pastor, a volver a levantar tu altar de oración. Dios te está hablando de nuevo: levántate otra vez. Deja el modernismo, deja la idolatría, deja la cultura, deja el paganismo y vuélvete a mí, dice el Señor.
Dios es amplio en perdonar a su pueblo. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, Dios restaurará la tierra. La tierra necesita ser restaurada. La tierra necesita ser sanada. La tierra necesita oír la voz de Dios. La tierra necesita un resplandor de la gloria eterna. La tierra necesita saber que Cristo aún vive, que aún Cristo quiere gobernarlo. La tierra tiene que saber que ese camino a la cruz del Calvario aún sigue vivo. Aún sigue vivo y aún se sigue extendiendo sus brazos y hablando a los hombres, diciendo: vengan a mí, acérquense a mí. En esta hora vamos a culminar con esta enseñanza. Dios bendiga tu vida y tu familia y sigue escuchando la palabra de Dios para que seas bendecido. Dios te bendiga.